Buenas tardes, mi nombre es Nidia Milena Gómez Mesa. El tema a tratar es el movimiento sindical. ¿Por qué considero que la temática escogida es pertinente? Considero que es pertinente porque el movimiento sindical fue, es y seguirá siendo importante, significativo y relevante contra la lucha de los derechos laborales y salarios justos. Va en contra de la esclavitud, que solo beneficia a las grandes organizaciones, donde el empleado no tiene voz ni voto, sin considerar que las personas son parte fundamental en las empresas. Es un tema que aborda una gran historia en Colombia, como lo fue la masacre en las bananeras en Ciénaga Magdalena en los años 1887 a 1929. ¿Cómo relaciono el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Desde el punto de vista político, la creación de las organizaciones sindicales se da por la explotación del ser humano como empleado ante las grandes empresas que cuentan con políticas creadas a favor de las empresas, pasando por encima de los derechos laborales. Y desde el punto democrático consiste en la disminución de sindicatos en Colombia, reduciendo así los conflictos colectivos, que al principio se toman como un bien común, pero en el transcurso de los procesos se van tomando como derechos individuales. Para los grupos primarios se les persuade por promesas y desisten de los sindicatos. Porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector seleccionado. El periodo de prueba, el periodo de tiempo limitado, es en los años 1887 a 1929. Este periodo de tiempo nos permite una mayor comprensión del movimiento sindical, debido a que fue una época donde estalló una huelga, la huelga más grande de la historia, donde murieron un sinnúmero significativo de personas por esta lucha, porque en este tiempo tomó fuerza el sindicalismo y se tomaron grandes decisiones. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Porque fue donde dio lugar un antes y un después a la lucha del movimiento sindical en Colombia, porque allí fue donde se concentraron los grupos luchadores, donde se tomaron grandes decisiones y donde empresas ajenas a Colombia como la United Fruit Company, entre otras, iniciaron en Colombia echando sus raíces, disfrutando y gozando de las oportunidades y los beneficios que nos brinda Colombia. Pero gracias a esta iniciativa se obtuvieron grandes beneficios y otras oportunidades para Colombia, aunque hoy en día se sigue la lucha. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadenó la temática del sector social escogido? Después del 6 de diciembre de 1928, fecha de la masacre en las bananeras, Colombia no volvió a ser la misma. Se desencadenó una lucha entre las clases, los ricos beneficiados y los pobres trabajadores de las épocas, debido a que la huelga se salió de control por ambas partes. Por un lado, tratan de sostener la huelga y de la contraparte no dejan avanzar. Como conclusión a la época, tenemos un país que no tiene memoria, que no tiene identidad, porque siempre hemos escogido los mismos verdugos, solo cambian los nombres. Los pobres escogen a la misma élite para seguir en el mismo manejo y después se lucha contra ellos para la liberación de las represiones. Es un país desmemoriado, no aprende de lo que pasa. Los sindicatos son necesarios, gracias a ellos se puede gozar de los derechos laborales, pero en la actualidad el sindicalismo en las empresas, a sabiendas de que la lucha es un bien común, no se cuenta con un apoyo de todo el personal por temores a represalias. A esto se debe el poco compromiso y la disminución de los sindicatos en Colombia. Gracias.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Oriana Badía, soy del programa de Administración de Empresas y como mi anterior compañera ya les había dicho, nosotros somos encargados de la parte del sindicalismo en Colombia. Respondiendo a las preguntas de la evaluación final, como por ejemplo, ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? En la década de 1920, lo que era Magdalena y Caribe, esta era dirigida por la empresa Unidet Fruit Company, la cual ella controlaba toda la parte central de América y Caribe. Ella se encargaba de escoger las personas de diferentes regiones para que fueran a trabajar en esta compañía. Pero resulta que estos obreros realmente pues vivían en situación muy difícil, ya que no tenían acceso a la educación, ya que aguantaban hambre, el salario era bastante bajo. Digamos, por ejemplo, si uno de ellos se enfermaba, pues rápidamente era reemplazado, por ende ellos no podían cobrar. Entonces era bastante complicado la parte laboral en esta compañía en ese tiempo. A la pregunta, ¿cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento sector social que está documentando? Esta se origina en la Revolución Industrial en el siglo XVIII. Para los trabajadores el Estado era el opositor. Si se enfermaban al no trabajar, no cobraban y eran reemplazados de inmediato. Y en 1989 nace la Revolución Francesa, la cual reivindicaría los derechos de los trabajadores. A la pregunta, ¿cuál es el contexto actual de la temática? La Constitución Política Colombiana en el artículo 39 señala el derecho de construir asociaciones y sindicatos, ya sea por parte de los empleados o empleadores, las cuales tienen unas características. La fundamental, que es el derecho a la libre asociación. La 2, la subjetiva, que el bien común para las organizaciones. Y tercero, el voluntario, que es la permanencia. A la pregunta, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de la cultura política? Desde el punto de vista político, la creación sindical se originó en el desarrollo industrial para minimizar la explotación del ser humano en la parte laboral, esto con el fin de que sus derechos no fueran más violados. A la pregunta, explicar cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia. El sindicalismo es fundamental para la democracia por varias razones. La primera es que busca que haya equilibrio de poderes en el Estado, que éste no tenga más fuerza que los ciudadanos y que los ciudadanos tengan los mecanismos necesarios para reclamar sus derechos, y a través del sindicato esto les da la oportunidad de reclamar todos sus derechos.